Diputado presidente. Los menores de edad están protegidos por nuestra Constitución y por las leyes federales y locales inherentes a los derechos, prerrogativas y formas en que deben ser tratados por las autoridades en caso de realizar conductas delictivas. Sin embargo, cuando analizamos los grandes problemas que enfrenta el sistema penitenciario nacional y local, es fácil apreciar que las premisas del artículo 18 constitucional están lejos de cumplirse. Actualmente, y luego de reformas recientes, este dispositivo establece: artículo 18, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Por los menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como el delito de la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que ameriten cada caso, atendiendo la protección integral y el interés superior a los adolescentes. El 27 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La misma dispone en su artículo 78 lo siguiente: las medidas reguladas por esta ley tienen como fin una justicia restaurativa, la reintegración social y familiar del adolescente o adulto joven, así como de proporcionar a este una experiencia de legalidad y una oportunidad de valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y derechos de los demás. Para ello, estas deben instrumentarse en lo posible con la participación de la familia, de la comunidad y, en su caso, con el apoyo de especialistas. La decisión sobre la medida que debe ser impuesta tendrá relación directa con los daños causados, el grado de participación del adolescente en los hechos y los fines señalados en el primer párrafo de este artículo. En el capítulo tercero, medidas de internamiento, en el artículo 113, por medida de internamiento se entiende a los distintos grados de privación del derecho a la libertad de tránsito de adolescentes y adultos jóvenes que lo ameriten en los términos de la presente ley. Las medidas de internamiento son las más graves entre las previstas por este ordenamiento y, por tanto, deben aplicarse como un último recurso para el tiempo más breve que procede, de modo subsidiario, y solo pueden imponerse a quienes tengan o hayan tenido, al momento de realizar la conducta, una edad de entre 14 años cumplidos y 18 no cumplidos, siempre que se trate de alguna de las siguientes conductas graves tipificadas como delitos. Y se mencionan delitos como el homicidio, el narcotráfico, la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, el asalto en carreteras o caminos, la violación sexual, el terrorismo, el secuestro y el robo de hidrocarburos, entre otros. También el artículo 121 de este ordenamiento contempla el llamado internamiento permanente, ya que no es permanente, sino inferior a 5 años. Desafortunadamente nos enfrentamos a dos cosas. Primero, esta ley, según su artículo primero transitorio, entrará en vigor 2 años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, en el 2014. Segundo, independientemente de los ordenamientos de similar nombre que han tratado de crear los estados, esto no contempla dos aspectos fundamentales, al igual que el ordenamiento federal ha citado, que tampoco los contempla. A. La mayor parte de los delitos realmente graves son de índole federal, los
tienen relación con la delincuencia organizada. B. No se aprecia el concepto de disposición legal para que los menores condenados por delitos graves o muy graves sean separados de aquellos que han sido juzgados por delitos menores, con objeto de evitar que los primeros afecten de modo directo o indirecto la rehabilitación y reinserción de los segundos. Esto es, la creación de dos tipos de centro de retención o privación de libertad: los de baja seguridad o para adolescentes no considerados como peligrosos, y los de alta seguridad o para adolescentes de alta peligrosidad. Las cifras no mienten. Cada vez es mayor la presencia de adolescentes o de menores de entre 3 y 18 años en delitos especialmente atroces como los homicidios violentos, los secuestros, la extorsión, el abuso sexual, el narcotráfico y la aportación y tráfico de armas. Desde luego, como menores merecen todas las consideraciones que la ley creada para ellos y los tratados en materia de derechos humanos establecen. Pero la sociedad también requiere de garantías y las víctimas merecen justicia. Quizá una justicia no igual a los que se aplica a un delincuente adulto, pero sí al menos que sean tratados conforme a su grado de peligrosidad. La Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Coahuila apenas contiene una vaga y ambigua mención referente al tema de centros especializados para adolescentes peligrosos en el artículo 173. Centros de internación. La dirección contará con los centros de internación que sean necesarios para lograr adecuada clasificación y tratamiento diferenciado de adolescentes, o en su caso, dispondrá de áreas especializadas en los centros de readaptación social cuando el sujeto de la medida cumpla 18 años de edad. Los gobernadores de los estados, independientemente de lo que disponen las leyes actuales del rubro, así como la atención a lo que falta para que entre en vigor la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, no tienen por qué esperar. Y solo basta que se limite a lo que dispone el artículo 18 de la Constitucional para comenzar a crear o adecuar centros especializados en internar y tratar a los adolescentes que presenten un alto grado de peligrosidad, sin que para ello deban vulnerar derechos o garantías ya reconocidas a los menores de edad. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición que compunta de acuerdo que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y inmediata solución. Lo único, que esta soberanía solicite a las dos cámaras del Honorable Congreso de la Unión que por conducto de las comisiones que estimen pertinentes analicen la posibilidad de modificar el marco legal en materia de justicia para adolescentes con la finalidad de que los menores de edad que son considerados como delincuentes de alta peligrosidad sean internados en centros especializados de acuerdo a su perfil, donde reciban atención psicológica, psiquiátrica, ocupacional y demás que les permita aspirar a una verdadera reinserción social, separando a los antecitados de aquellos que fueron condenados por delitos menores o no graves. Asimismo, que se exhorte al gobernador del Estado para que en coordinación con las instancias competentes considere la creación de centros especializados para el tratamiento de menores que son considerados como altamente peligrosos y que no se les permita cumplir sus condenas y tratamientos en los centros actuales, junto a la población que observa perfiles de baja peligrosidad. Fundamos esta petición en los artículos 22, fracción quinta, 23, fracción cuarta, 163, 170, 171, 172 y 173, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. Atentamente, por una patria ordenada, generosa y una vida mejor y más digna para todos, publica el diputado Edmundo Gómez Garza y el diputado de La Voz, el Saltillo, Coahuila, a 8 de enero.